¿Qué tal, estudiantes? Muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar el tema número 3 que está aquí y es la soberanía alimentaria. Entonces, vamos a ver qué nos dice sobre la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es uno de los derechos que tienen los pueblos de controlar los factores de producción del sector de la agricultura, la pesca, la recolección y por medio de la implementación de un tipo de agronomía familiar, campesina e indígena, bajo una lógica autónoma y equitativa de orientación ecológica. En sí, la soberanía alimentaria protege todos, todo el tipo de alimentación que se pueda producir dentro o en el sector de la agricultura. Sí, entonces nosotros al momento de escuchar soberanía alimentaria, debemos entender que se trata todo esto sobre el sector de la agricultura. ¿Sí? Entonces ustedes, el sector de la agricultura principalmente, y luego viene ya la pescadería, la agronomía, infinidades de cosas, ¿listo? Pero sobre todo, proteger eso, ¿no? Proteger en sí la agricultura y la pesca, que es fuente necesaria para este sector, que es los sectores periféricos, las comunidades, ¿sí? La costa, Sierra Oriente y la región de Galápagos. Entonces nos dice aquí que para esto es necesario recuperar el modo de producción ancestral y ecológico por medio de prácticas económicas solidarias, junto con la aplicación de controles de mercado, agilitando así el acceso económico y apropiados para los alimentos. En sí, cuando nosotros nos habla, Ustedes dicen, disculpen atrás. cuando nosotros hablamos de recuperar el modo de producción ancestral, significa eh, recuperar las formas o en sí los platos típicos que nosotros tenemos en diferentes tipos de regiones. ¿Listo? Entonces ahí tenemos algunas imágenes, ¿listo? Y por medio de las prácticas económicas solidarias. En sí, en el gobierno, en los antiguos gobiernos, en los gobiernos, en el gobierno actual, cuando hay algún tipo de, cuando hay algún tipo de evento, ¿sí? Evento en sí social y cultural, siempre vamos a poner en práctica las comidas, la gastronomía en sí del Ecuador. Entonces nosotros sabemos que en la costa, la sierra, el oriente y Galápagos tenemos distintos tipos de platos típicos. Entonces, es el modo de producción ancestral, recuperar la autenticidad, ¿sí? Y los alimentos obviamente apropiados. Podemos citar algunos alimentos nosotros en la costa, en la sierra y en el oriente. En la costa nosotros podemos evidenciar que es más el marisco. En la sierra es más en sí los platos típicos que puede ser la guatita, el cuy, en la Amazonía puede ser la yuca y en el oriente, perdón, y en Galápagos también puede ser los mariscos. ¿Listo? Eso vamos a hablar luego que nomás hay los platos típicos, sobre todo la gastronomía ancestral. ¿Listo? Bueno, aquí nos dice la la soberanía de suma causai. Entonces, vamos a ver qué nos dice la soberanía de suma causai. El suma causai es el principio de sabiduría indígena que significa vida en plenitud, en sí del buen vivir que nosotros conocemos, y ha sido traducido como el buen vivir. Esta es una idea que implica una forma de convivencia armónica con la naturaleza y la diversidad cultural que nos rodea. Cuando nosotros hablamos de convivencia armónica con la naturaleza y todo lo que nos rodea, significa lo siguiente. Cuando nosotros estábamos hablando en historia mismo, sobre todo las personas ancestrales, los indígenas, dentro de la región, dentro de nuestro país sobre todo, siempre van a proteger la diversidad cultural. Esto no quiere decir solo a las personas, sino que también los seres vivos, ¿no? Los seres vivos, que son las plantas, los animales y sobre todo en sí, los humanos. Entonces, en la diversidad cultural tiene que ser la convivencia armónica, significa proteger cuáles, cuáles son
Los motivos para poder proteger la convivencia armónica con la naturaleza es obviamente la tierra, el agua y el aire. Porque sin eso es obviamente que nosotros no tuviésemos tenido o no tenemos una convivencia armónica con la naturaleza. En sí, la Pachamama o en sí, la madre naturaleza que nos brinda el espacio para nosotros poder cultivar algún tipo de, de alimento y así poder nosotros alimentarnos. Asimismo, nosotros podemos poner un techo o a la misma vez construir. Entonces, a la misma vez ellos protegen, ¿no? La selva, protegen el oriente sobre todo, y eso es en sí en convivencia armónica. ¿Listo? Alimentarse de una manera saludable con productos de nuestra tierra, labrada por las manos de nuestra gente y correspondencia de nuestras tradiciones. Es un derecho primordial dentro del Summa Causai. Dentro de la Constitución del 2008, en el artículo 281 y 282, instituyendo un marco legal que lo respalde, están estipulados de la siguiente manera. En el artículo 282 de la Constitución del Ecuador dice: la soberanía alimentaria constituye un objeto estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. En sí, esto nos quiere decir que todas las personas tienen el derecho o privilegio de poder tener un plato de comida en la mesa y sobre todo alimentarse bien. Por eso el Summa Causai entra en las escuelas, bueno, claro, en las escuelas y colegios con la alimentación gratis y nutrientes, ¿verdad? Entonces, por eso es este programa que incentivó hace mucho tiempo sobre la alimentación saludable o la lonchera saludable. Entonces, todos tenemos en sí, toda persona tiene en sí derecho a eso. Y el Estado le tiene que proteger sobre todo eh, territorialmente para producir eso. En el artículo 282, el Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental. Un Fondo Nacional de Tierra, establecido por la ley, regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. O sea, este de aquí es de forma autónoma. O sea, en sí pueden beneficiarse también el Estado y a la misma vez puede beneficiarse el, se puede beneficiar en sí las personas o los ciudadanos, ¿verdad? Y regulando obviamente el espacio territorial eh, de las siembras, de las cosechas, bueno, infinidad de cosas que nosotros tenemos por parte de la sierra. Y obviamente en la costa también, obviamente preservando sobre todo la vida animal, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Aquí nos dice que el gobierno hace responsable de proveer la tecnología y la infraestructura necesaria para que requerirán para el cumplimiento de esta nueva economía solidaria y social. Del mismo modo, velará la inacuidad y la solidaridad de estos productos. Entonces, aquí nos quiere decir, ya hace mucho tiempo, obviamente que las personas, desde las revoluciones industriales que estamos hablando, es obviamente que nosotros ya pasamos, hace mucho tiempo, del comienzo del siglo XIX, a reemplazar, sobre todo en la mayor parte del mundo, a reemplazar la fuerza humana por la máquina. Pero, hablando obviamente de Ecuador, nosotros sabemos que nuestros campesinos, nuestros agricultores, nuestras personas que obviamente trabajan en el campo, no lo tienen eso, ¿verdad? Por eso el gobierno se hace responsable de poder enviar la ayuda necesaria para que ellos puedan producir las tierras y así que la economía sea eh, una mejor economía que pueda eh, de entrarse dentro del Ecuador. La primera reforma agraria en el Ecuador se dio en 1964 con la ley contra el trabajo precario, que abolió los huasipungos y se otorgó la propiedad de la tierra a quien no trabajaba. O sea, queda de un lado las personas que estaban explotadas laboralmente y podían ellos ser autosuficientes para poder controlar en sí
las tierras y a la misma vez producir para algunas empresas. En la reforma agraria del 1973 se consolidó la idea del Ecuador como un país de vías de desarrollo por medio de la industrialización de la agricultura, pero no se modificó la estructura de tenencia de las tierras. En sí, eh, todas las personas que vivían en, todas las personas que vivían en el campo, en zonas periféricas y que trabajaban la tierra, todavía no tenían en sí estrechamente ligados un espacio territorial para qué o qué tierras poder explotarlas y a la misma vez poder cultivarlas. Entonces todavía no. Pero entra obviamente en el año 73 eh, como Ecuador un desarrollo de la agricultura. Entonces eso es en sí.